Hola, buenas, ¿qué tal? Aquí Jesús. En el curso de hoy o tutorial os voy a explicar de forma muy detallada, con todos los secretos, para crear un producto en Shopify, pero ojo, un producto de si nosotros tenemos stock o tenemos un almacén físicamente. Aparte también vamos a configurar todo lo que es relacionado con envío y entrega, ¿vale? Para enlazarlo con este producto. Y por último, vamos a hacer una simulación de como si nosotros fuéramos un cliente que realizamos un pedido. Y así que empezamos con el tutorial. Bueno, pues ya estamos aquí en mi tienda. Mi tienda es Lagrima Club. Es una tienda de prueba, ¿vale? Para hacer testeos, subir algún producto y hacer comprobaciones de configuración. Pero para ello, antes que nada, sobre todo antes que crear el producto, tenemos que crear dentro del apartado del envío y entrega, que estaría, perdón, tenemos que ir, si estamos en la página principal de nuestra tienda, vamos aquí abajo a configuración y dentro a donde dice envío y entrega. Aquí dentro tenemos que crear una tarifa de envío. Esta tarifa de envío le diremos dónde podemos enviar el producto, porque por ejemplo no queremos que se envíe a todo el mundo. Si yo solo quiero que se envíe un producto, solo esté permitido o tengamos una tarifa para España, pues lo crearemos aquí. Pero por ejemplo, si nosotros tenemos un almacén con una camiseta y enviarlo a España nos vale 2 euros, pero enviarlo a Estados Unidos nos vale 10 euros los gastos de envío, pues esto lo podemos modificar. Podemos decir que a España los gastos de envío que tendrá que pagar el cliente son de 2 euros y a Estados Unidos 10 euros. Por lo que es muy importante siempre gestionar y individualizar cada mercado o cada país o incluso dentro de España, que es donde yo me estoy moviendo más, podemos decirle cada región, porque es cierto que hay empresas de logística que no tienen el mismo precio. Si yo, por ejemplo, vivo en Barcelona, enviarlo a Aragón que enviarlo a Extremadura, que por distancia es bastante más lejos. O al revés, si vivimos en Extremadura, nos saldrá mucho más caro enviarlo a Barcelona o enviarlo a Islas Baleares. ¿Vale? Así que primero de todo tenemos que crear un nuevo perfil. Para crear un nuevo perfil dentro de envío y entrega, iremos a tarifa de envío personalizadas y crearemos un nuevo perfil. Este perfil, ¿cómo se dirá? Por ejemplo, pondremos envío rápido, ¿vale? Que este sería que haremos dos tarifas. Uno que será de envío rápido. Aún no añadiremos productos, pero bueno, dentro los orígenes de envío, aquí tenemos pues nuestro almacén. Esto ya lo hace dentro de cuando configuras la tienda, esto ya te lo pide, ¿vale? Esto sale automático. En este caso, pues bueno, es inventada, ¿vale? Calle Inventada 25. Y las zonas de envío, nosotros ¿dónde queremos enviar? Pues enviaremos a España, ¿vale? Crear una zona, aquí nos saldrán todos los países y si os fijáis, dentro de cada país, por ejemplo, en Italia, podemos también seleccionar por provincias. Esto es muy potente, por lo que he dicho, ¿vale? Porque entre provincias hay diferentes distancias y hay diferentes porcentajes de precios de envío, ¿vale? Vamos a buscar España. En este caso, bueno, tenemos 52 provincias. Yo considero que no tenemos que individualizar. Podría ser, lo podéis hacer, pero al final lo trataremos como toda una región entera, ¿vale? Ponemos España, ¿ves? Ya lo tenemos creado, pero aquí nos aparece no hay tarifas. ¿Por qué? Hemos creado la zona de envío, pero aún no le hemos dicho cuál es el precio, ¿vale? ¿Cuál es el precio y qué tipo de envío? Así que vamos a agregar una tarifa. En este caso, configuraremos nuestras propias tarifas, porque claro, no tenemos conectado ninguna empresa de transporte, ni tampoco tenemos una aplicación de terceros que relacione, perdón, que sincronice esta información. Igualmente, si tenemos una empresa de transporte, vamos a seleccionarla de configurar tus propias tarifas, porque al final así lo podemos tener todo mucho más controlado. Nombre de tarifa, ¿vale? Aquí ya nos aparece, yo porque lo tengo también conectado con Printful, que esto ya lo hablaremos en otro vídeo de cómo hacerlo, pero, por ejemplo, podemos crear otra vez, que se llame
envío eh, rápido, ¿vale? A ver, esto es lo que le aparecerá al cliente. Así que si tenemos contractada, una empresa de mensajería que sabemos que tarda entre 1 y 3 días, vamos a ser listos y vamos a poner envío rápido, porque realmente todo lo que tarde menos de 5 días, yo lo englobaría dentro de envío rápido, porque al final en Amazon, por ejemplo, el Prime sí es de un día, pero un día no en todos los productos. Hay muchos productos que igualmente tardan entre 1 y 3, 4 días. Por lo que para mí, menos de 5 días, ponemos envío rápido. Y cuando el cliente compra el producto, en la pasarela de pago, ¿qué verá? Tipo de envío, envío rápido. Y él pensará, qué bien, es un envío rápido, ¿vale? Buena tienda, ¿vale? Pensará esto, ¿vale? Pues ponemos envío rápido. Y aquí es lo que decimos, ya dependiendo de las tarifas o los precios que tenga el transportista. Si el transportista nos cobra 4 euros para enviar un producto dentro de España, pues aquí si queréis podemos poner 4 euros o 3,99. Que decimos, mira, que yo el producto me vale 20 euros y yo lo pondré a 24,99 y yo absorbo estos gastos de envío dentro del producto, pues aquí pondría gratis, ¿vale? Esta es muy buena estrategia porque, claro, muchas veces pensad que cuando un cliente compra una camiseta, por ejemplo, vale 20 euros, entra dentro, va a realizar el pago y automáticamente se le cobra 4 euros más por el envío. Y le dirá, ostras, la camiseta me valía 20, que era muy buena oferta, y ahora me vale 24. Y muchas veces muchos clientes cancelan por ese impacto negativo que han tenido al ver que el precio se les ha sumado. Aparte de esto, también es muy importante tener claro que si el cliente paga por el envío, el cliente tiene el derecho a reclamar, decir por qué tarda más de 3 días en caso de cualquier problema. Él ha pagado por un servicio que le envíe el pedido entre 1 y 3 días. ¿Vale? Así que tened en mucha consideración que si ponéis que el cliente pague, él tendrá todo el derecho, que ya lo tiene de por sí, pero aún más de cualquier reclamación, reembolsos, porque si tú le has dicho que el envío tardaba entre 1 y 3 días y tarda una semana, él ha pagado por eso, ¿vale? Si ponemos que el precio es gratis, al final él también tiene el derecho de, si tú le dices en la web que tarda entre 1 y 3 días, vale, pero si pones que es gratis, pues tú le puedes decir, perdona, hemos tenido ese problema, bla, 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 y lo entenderá más porque él no ha pagado, ¿vale? Por un envío. Realmente sí lo ha pagado porque ese costo del envío lo ponemos dentro del precio del producto. ¿Vale? Bueno, en este caso yo pongo envío rápido y precio cero. ¿Vale? Y ya nos aparece automáticamente gratis. Perfecto. Ya tenemos creada la tarifa, ¿vale? Aún no tenemos productos porque no hemos creado ningún producto. Una vez hecho esto, ahora le damos a guardar. Si vamos a entrega, ya tenemos la tarifa de envío creada, que es envío rápido, y tenemos una zona, ¿vale? Como tenemos una zona que es España, es donde únicamente podemos vender. Si, por ejemplo, una persona de Francia compra ese producto, va a la pasarela de pago, no podrá comprarlo, porque ya detectará que esta persona no vive dentro de España. Las sucursales, porque al final tenemos el entrega local y el retiro en tienda, ¿vale? Que son estas dos sucursales que tenemos, pero bueno, al final son las mismas. Una vez hecho esto, vale, vamos a productos. Yo ya tengo aquí unos cuantos productos creados de prueba, ¿vale? Pero vamos a agregar un nuevo producto. Una vez agregamos el nuevo producto, muchos ya estaréis familiarizados, ¿vale? Pero normalmente lo que se explica es agregar un producto cuando estamos trabajando con dropshipping o cuando estamos trabajando con print on demand. En este caso, nosotros, como yo he dicho, tenemos un almacén, por lo tanto, tenemos un stock físico, controlamos la mercancía, ¿vale? Y al tener stock propio, cambia un poco la forma de crear un producto, porque al final todo es mucho más manual. Tú tienes que crear el producto con todas las características de este producto.
cuando trabajamos con print on demand o dropshipping, muchas veces sincronizamos el producto con la plataforma y automáticamente se nos importa todo lo que son tallas, colores, descripciones, precios, etcétera, etcétera. ¿Vale? En este caso, vamos a crear una camiseta básica, ¿vale? Pues el título, Lágrima Club, ¿vale? Pero a mí me gusta más ponerlo en mayúscula, Lágrima Club, ¿vale? Camiseta unisex, ¿vale? ¿Por qué yo lo pongo así? A mí me gusta poner el nombre de la camiseta en mayúsculas porque es el foco, ¿vale? Es mucho mejor tener nombres potentes, ¿vale? Nombres que cuando el cliente vea ese nombre diga, wow, ese nombre me gusta, tiene potencia, da poder, ¿vale? En este caso, como es un producto de una camiseta básica con el nombre de la marca, pues pondremos Lágrima Club, ¿vale? Lo podemos poner junto, visualmente es más, para mí es más atractivo. Y camiseta unisex, camiseta, porque al final a mí me gusta describir también para los metadatos de Google lo que es una camiseta, ¿vale? Y yo pongo unisex. Muchas veces no veréis unisex en la tienda, veréis ropa de hombre, ropa de mujer, ropa de niño. A mí, para ampliar mercado y como normalmente empezaremos con una tienda pequeña, tendremos un tipo de camisetas cortas. No tendremos camisetas cortas de hombre, camiseta corta de mujer, camiseta corta de cuello de pico, camiseta corta con mangas un poco más largas. No lo tendremos. Tendremos un único producto. Una vez ya hemos puesto el nombre, pasamos a la parte de la descripción. Yo ya tengo un ejemplo que lo voy a copiar y lo comentamos, ¿vale? Aquí estaría el ejemplo, lo ponemos bien. Muy importante, yo os recomiendo que entre la información adicional, por ejemplo, o la información que tengáis de los detalles del producto, pongáis un apartado de información del producto. ¿Por qué? Porque si copiáis y pegáis siempre la misma información para todos los productos, a nivel de SEO o a nivel de Google, no podrá correctamente distinguir entre diversos productos y no podrá hacer un buen SEO. Si aquí ponéis, por ejemplo, camiseta clásica de la marca, pues Lágrima Club. Esta camiseta es perfecta para verano o llevarla en las calles de tu ciudad. Es un producto muy urbano, ¿vale? Esto ya es diferente. Tenemos camiseta clásica, tenemos la etiqueta de urbano, ciudad, perfecta para verano, ¿vale? Porque al final, si lo tenemos igual, el SEO de Google se volverá un poco loco y no sabrá distinguir entre diferentes productos. En cambio, si ya tenemos esto y por lo que sea buscamos camisetas para verano, ¿vale? Pues ya automáticamente Google con sus arañas que tiene y analice este texto, verá, vale, perfecta para verano. Pues cuando un cliente, lo que he dicho, busque camiseta perfecta para verano, pues puede ser de que a nivel de posicionamiento este producto suba, ¿vale? Es más, si tenéis si tenéis ya páginas de SEO, ya os lo dirá. Si analizáis vuestra tienda, os aparecerá, hay 15 o 20 productos con la misma descripción, esto no es correcto para hacer un buen SEO, se recomienda modificar producto a producto, ¿vale? Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? A nivel de descripción tenemos un contactar con proveedor, envío gratis a España, garantía de satisfacción y pues en este caso yo pongo un producto premium para que se vea que este producto es mío, ¿vale? Así yo ya me divido, me separo de todo lo que es un poco dropshipping y print on demand, porque este producto es mío, es premium y lo tengo en mi almacén, ¿vale? Pongo contactar con proveedor, que en este caso soy yo, para que el cliente se sienta un poco más en confianza de que tiene canales disponibles para contactar conmigo, ¿vale? Que no estará abandonado. Envío gratis a España, porque si, como he dicho antes, si yo le doy envío gratis, que muchas tiendas online no lo hacen, pues bueno, yo un poco me posiciono dentro y que sepan que mi tienda
pues no tendrán que pagar para los gastos de envío. Y garantía de satisfacción de 30 días, esto es cierto, en las políticas de los negocios que yo tengo online, pues bueno, al final pongo que si un cliente no está satisfecho en 30 días, pues puede realizar una devolución o un cambio de producto. Yo ya lo pongo, así el cliente lo ve y está más tranquilo. Porque cada tienda es un mundo. Y muchas veces hay muchas tiendas que yo no entiendo por qué que esconden esta información. Normalmente son tiendas de dropshipping que esconden un poco la información porque saben que los productos son sospechosos, que los productos no pueden tener o no puede garantizar la calidad, lo esconden. Pero si tú tienes un producto en tu almacén, un producto de calidad, que tú lo tocas y sabes que es bueno, esto lo pones tranquilamente porque sabes que el 95% de gente no te devolverá el producto porque estará satisfecho, ¿vale? La información del producto ya la hemos visto. Información adicional, pues bueno, en este caso yo pongo que este producto es de tallaje regular porque es una camiseta, y si quieres un toque oversize, pues puedes revisar las medidas del producto y escoger una talla más. Hay mucha gente que dentro del mundo urbano pues le gusta que le vaya un poco más oversize, pues bueno, que compre una talla más. Esto es tanto para ropa como para todo tipo de productos, ¿eh? Al final en la información adicional pues tú puedes poner lo que quieras. Aquí tampoco no me centraré mucho. Y en detalles del producto, pues bueno, yo pongo para que sepan un poco de qué está constituido, que es de 100% algodón, y alguna técnica que se ha hecho al elaborar el producto. Así da un poco más de confianza y damos un poco de que el producto es profesional. ¿Vale? Ahora vamos a los elementos multimedia. Yo aquí recomiendo, bueno, primero subo los productos, ¿vale? Iremos, mira, lo tenía a música, vamos a producto, y son estos tres productos, estas tres imágenes, perdón. Las cargo, ¿vale? Y pondré, ahora os explicaré, ¿vale? La lágrima de la primera, la camisa de frente, de detrás, y la de un modelo o una persona posando. ¿Vale? ¿Por qué? Mínimo 3 fotos. ¿Qué 3 fotos tienen de ser? Como podemos ver en el ejemplo. Una foto solo del producto, con fondo blanco preferentemente, donde se vea el diseño, cómo es la camiseta, un poco la grandaria, etcétera, etcétera. La parte de detrás, todo y que no tenga nada ni ningún diseño. Bueno, hay mucha gente que le gusta ver el producto desde diferentes ángulos, ¿vale? Y por último, que no, hay muchas tiendas que no lo ponen, ¿vale? Pero si os fijáis en las grandes siempre lo hacen, que es poner un modelo con tu camiseta puesta. ¿Por qué? Porque la gente al final juega mucho con sus sentimientos, sus empatías, y claro, si ve una persona que lleva la camiseta, puede sentirse como, wow, esa camiseta, si yo la llevo, me quedaría así. O esta camiseta, qué bien le queda al modelo. Si yo la compro, a mí también me quedará igual. O finalmente simplemente para tener una idea de cómo puede quedar. Porque si, por ejemplo, nosotros decimos que es una camiseta regular y al modelo le va un poco justa, pues bueno, el cliente verá que sí, que es regular, que le va un poco justa, que puede ser que de mangas, perdón, él sea un poco más delgadito y coja una talla más, una menos, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque así el cliente se hace una imagen visual de la camiseta puesta, y también puede ser un reflejo de cómo le quedaría a él o a ella, ¿vale? Lo dicho, a mí la que me gusta más, la primera, es poner siempre camiseta con fondo blanco y el diseño, ¿vale? Aquí ya tenemos las tres. Esta, si queréis, podríamos ponerla la primera sin problemas, ¿vale? Y cuando tú pasarás por encima, que es en la tienda, cuando el cliente pasará por encima, que automáticamente se pasará a la siguiente, ¿vale? Yo lo voy a dejar así porque es como a mí me gusta, ¿vale? Por eso ya gustos colores y ya elegís vosotros. A la parte del precio, importante, para hacerlo un poco más real, vamos a simular que este producto tiene un costo de 10 euros más 5 euros de gasto de envío, ¿vale? Es decir, que con total, a mí me gusta sumarlo así, ¿vale? En total, vamos que nos cuesta 15 euros el coste del producto,
más los gastos de envío, ¿vale? Costo del producto 15. Y ahora tenemos de decidir cuál es el precio. En muchos vídeos no lo explican, ¿vale? No explican cuál debe ser el precio y yo, cuando empezaban las tiendas online, para mí era un dolor de cabeza qué precio poner, porcentajes de beneficio, cuál es el porcentaje de beneficio del sector de tiendas online, del sector textil, del sector tecnológico, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero viendo grandes empresas que venden muchísimo, a mí me gusta tener un beneficio de por lo menos un 40%. Y si el producto lo tenéis vosotros en el almacén, un 40-50 puede ser correcto para empezar. A ver, si no os conoce nadie, el producto es muy poco competitivo, podemos bajar al 35%, pero que sepáis que, por ejemplo, de este 35%, después le tendremos que restar lo que cuesta cada mes la tienda online, que son unos 30-40 euros. Lo que cuesta las aplicaciones que paguemos, un traductor, un seguimiento de pedidos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y esto ya suma. Y también muy importante, si pagamos por publicidad, tanto en Facebook Ads, en Instagram Ads, en Google Ads, en TikTok Ads, me da igual, esto es un costo que tenemos que añadir. Como bajemos, como si queremos bajar el porcentaje de beneficio, que sepáis que si no controláis muy bien los gastos, se os comerá los beneficios, ¿vale? Así que, por ejemplo, yo pondré un 50%, ¿vale? Para ir un 50% ya es muy bueno, ¿vale? Para mí es muy buen resultado. Analizando grandes empresas, por ejemplo, del sector textil, ganan entre un 45 y un 55%. Eso sí, ahora imaginaros que esa marca triunfa, tiene un valor de marca súper alto, le da un montón de prestigio, pues bueno, ya podríamos hablar de subirlo a 40 euros. Y ya pasamos de tener un beneficio ya del 60-70%. Pero esto es mucho y son años de dedicación, años de hacer marca y años de picar piedra, ¿vale? Por lo que vamos a poner 30 euros. Claro, aquí también tenéis que pensar una cosa, porque vale 15 y 15 es barato, pero ahora imaginaros que el costo del producto son 20 euros. Si queremos ganar un 50% de beneficio, la camiseta ya vale 40 euros. Y 40 euros, una camiseta, debes tener un gran valor de marca, ¿vale? Y precio con, ¿vale? ¿Vale? Bueno, y ahora pasamos al precio de muy claro, ¿vale? Pasamos al precio de comparación. Pues en este caso, precio de comparación, si no es una oferta o no queréis jugar un poco con la psicología del cliente, bueno, yo pondré que valía 45 euros, ¿vale? Pondremos 5 euros de precio de comparación. Ahora, importante, rastreamos cantidad, ¿vale? Aquí por defecto tenemos la sucursal del almacén que he explicado en el apartado de configuración de envío y entrega, ¿vale? Por defecto tenemos la calle Inventado 25. Este es nuestro almacén, ¿vale? Este es el almacén que nosotros tenemos y es donde tenemos nuestros productos. Si, por ejemplo, tenemos 3 almacenes, uno en Barcelona y uno en Madrid, ¿vale? Y justamente esta camiseta la guardaremos en el almacén de Madrid, aquí nos debería aparecer tanto la sucursal de Madrid y la sucursal de Barcelona. Pero en la sucursal de Barcelona no pondríamos no pondríamos ninguna cantidad, ¿vale? Y dejaríamos cero de stock, porque solo tendríamos en la sucursal de Madrid. Y lo que hago yo, ¿vale? Que soy un poco más a hacerlo a mano y controlarlo mejor, es que si, por ejemplo, hablamos de ropa o hablamos de relojes inteligentes, si tenemos diferentes colores, diferentes tallas, etcétera, etcétera, yo aquí lo dejo a cero, porque abajo, cuando ya agreguemos
tallas y colores, allí pondremos la cantidad que tenemos para esas tallas y esos colores. Si tenemos un reloj inteligente con el color negro y rojo, puede ser que hayamos hecho un estudio de mercado y que el color negro se venda más que el rojo, ¿vale? Pues así pondremos que el color puede ser que hayamos comprado pues 50 productos de color negro y 20 de color rojo. Y esto lo tenemos después de poner en las variantes. Que solo tenemos un reloj con el mismo color y un tamaño y una característica, perdón, pues aquí pondríamos pues 100, ¿vale? Y así ya lo dejamos como está. Cuando el cliente nos haga nos haga un pedido y nos lo confirmen, pues aquí bajaría a 99, ¿vale? Todo esto ya es automático. Por lo tanto, yo aquí lo dejo a 0 porque después lo voy a personalizar un poco más con las tallas y los colores, ¿vale? Sobre todo, continuar vendiendo cuando esté agotado. Si vuestro proveedor o vuestro fabricante vive a 2 calles y cada día os puede entregar material, bueno, es una buena opción que cuando no os quede, cuando tengáis 0 de stock, ¿vale? Ir vendiendo, porque así el cliente entrará, verá que el producto está disponible, para él será transparente y tú el día siguiente ya el fabricante te entregará el nuevo material y lo podrás enviar tranquilamente al cliente y solo habrá pasado un día. Ahora bien, por ejemplo, que te envían los productos de China y te tardan 15 días a llegar a ti en tu almacén, no es recomendable, porque imagínate, queda un producto y ese mismo día hay 2 personas que te lo compran, ¿vale? Uno, el primer cliente, perfecto, lo podrás enviar sin problemas, pero el segundo cliente se tendrá que esperar 15 o 20 días a que le llegue el producto a tu almacén y después tendrá que esperar 2 o 3 días a que la empresa de mensajería coja ese paquete y lo envíe a su casa, ¿vale? Por lo que dependiendo de la situación, ¿es bueno hacerlo o no? Yo, como a mí los pedidos me tardan, perdón, como a mí los productos me tardan un poco más en llegar porque los tienen que personalizar, hacer aquí el diseño, tal, yo no pongo el check, ¿vale? Aquí vamos a ver si nosotros trabajamos con SKU o con código de barras. Lo normal es con SKU, que es el código del artículo, ¿vale? Así que le daremos un código. Yo, por ejemplo, pongo Lágrima Club, guión camiseta, pues voy a poner 001, ¿vale? Aquí ya gusto consumidor, aquí podéis poner el nombre que queráis, ¿vale? Producto, ¿cuánto pesa? ¿Vale? Porque en este caso, bueno, si es un servicio o un producto digital, pues bueno, no utilizan los detalles de envío, ¿vale? Porque es un producto digital, tú lo compras, imagínate que yo te doy un libro online en versión PDF, ¿vale? Pues cuando tú compres el libro automáticamente se descarga o lo envía por correo, ¿vale? En este caso, lo normal, si es un producto físico, tenemos que poner el peso, ¿vale? Si, como aparece aquí, lo mismo, que tú solo envías productos de forma nacional, por ejemplo, dentro de España, no hace falta poner el check de incluir información para la aduana. ¿Qué? ¿Qué? Envías a toda Europa, envías a todo el mundo, ponedlo, ¿vale? Pero recordad, si lo envías a todo el mundo, tenéis, ¿vale? Tenéis que después, en el apartado de envío y entrega, tenéis que modificarlo, ¿vale? Porque ahora solo estamos vendiendo a España. Importante, ¿vale? Tenéis que, el peso parece una tontería, pero por favor, pesad los productos y poned aquí lo que pesa el producto en realidad. No hagáis un cálculo mental y pongáis aquí, la camiseta pesa 300 gramos, ¿vale? 0,3 kilos, ¿vale? 300 gramos. No, es una camiseta, las camisetas pesan muy poco. Pesadlo bien, porque después cuando lo enviaréis por ejemplo, a correos, ¿vale? En la etiqueta aparecerá el peso detallado, ¿vale? Y si hay algún problema os dirán, imagínate que tú pones 300 gramos,
porque lo has puesto porque sí, llega al cliente el producto, la camiseta pesa 100 gramos y tú en el paquete te aparece 300 gramos. No suele pasar, pero el cliente puede decirte, oye, que aquí dice que esto pesaba 300 gramos y yo lo he pesado y pesa 100, me has engañado, ¿vale? O si el paquete viene medio abierto, Correos, por ejemplo, o otras empresas de mensajería como UPS, como DHL, no se hacen cargo muchas veces si el peso no coincide con lo que tú tienes en la etiqueta, con el peso real, porque puede ser que haya pasado una mano por dentro del paquete y cogido algo importante, ¿vale? Así que pesadlo y pondremos, por ejemplo, 150, ¿vale? 150 gramos. Ahora, aquí es lo importante, ¿vale? Lo bueno, que solo tenemos un color. El tema, que tenemos diferentes tallas, ¿vale? Aquí, ¿qué ponemos? Agregamos opciones como talla o color, ¿vale? Ponemos tamaño, ¿vale? Pues pondremos la S, la M y la L, ¿vale? Y listo. ¿Que tuviéramos color? Pues pondríamos negro y rojo. Y tendríamos, importante, para cada color tendríamos 3 tallas, ¿vale? Para el color negro tendríamos la S, la M y la L, y para el color rojo la S, la M y la L, ¿vale? Porque solo que tengamos en un color diferentes tallas y automáticamente se ponen todas estas tallas para cada color. No sé si me explico. Si en color negro yo tengo la S, la M y la L y en rojo solo tengo S, ¿vale? Cuando el cliente vaya a escoger rojo, le aparecerá la S, la M y la L, pero la M y la L le saldrá como agotado o sin stock, ¿vale? En este caso yo lo voy a eliminar, ¿vale? El color, porque no tengo color. Vale, ahora una vez que ya hemos editado los tamaños, tenemos que poner, como he dicho antes, la cantidad que tenemos en nuestro almacén. Antes, aquí hemos dicho que hemos puesto 0. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes tallas y tenemos que individualizar el tamaño o la cantidad que tenemos de producto, ¿vale? En este caso, al final lo hemos dejado al precio 40 euros y el costo del producto 20, sumando, recordad, gastos de envío más el costo del producto. Así que seleccionamos las 3 y vamos a primero editar sucursales. Es lo que he dicho. Yo os he dicho antes que también tengo conectado Printful, pero al final esta camiseta que la tengo físicamente solo la tendré en mi almacén, que es en la calle Inventado 25, y ponemos listo, ¿vale? Ahora, ¿ves? Aquí os aparecerá 0 disponible, es decir, que tenemos 0 de inventario, ¿vale? También otra cosa, hemos puesto aquí la camiseta 001, ¿vale? Y si os fijáis, automáticamente se ha puesto, vale, en el SKU, perdón, se ha puesto que en la S es el 001, en la M es el 002 y en la L es el 003. Esto lo podemos cambiar, ahora lo veremos, ¿vale? Seleccionamos las 3. Vamos a editar cantidades. Y ahora ya nos aparece aquí para poner qué cantidad de producto tenemos para cada talla. Pues pondremos, por ejemplo, 15, 20 y 15. ¿Por qué aquí 20? Porque yo he detectado que la gente me compra mucho más las tallas M, ¿vale? Pues yo pongo 20. Y ahora ya lo tenemos. Total, ya te lo suma 50 y nos dice que el inventario total en la sucursal del almacén que tenemos en la calle Inventado 25, tenemos 50 unidades, ¿vale? Ahora, que el SKU no me gusta para 001, 002, y eso, vale, pues ponemos aquí, vamos a editar las SKU, y aquí, pues bueno, podemos poner, si queréis, 00S, 00M y 00L, ¿vale? Y ya lo tendríamos. Y aquí al final, pues bueno, se queda con el artículo, el artículo es el 001, pero lo tendremos porque es lo que estamos hablando. Nosotros tenemos tamaños y cada tamaño tiene su casuística.
¿vale? S, M y M. Una vez hecho esto, aquí si te fijáis, esto es la parte de SEO, la parte de motores de búsqueda. Si vamos a editar, ¿vale? El título ya nos ha puesto automáticamente, la metadescripción también nos ha puesto automáticamente. Por eso he dicho que es muy importante que pongamos una descripción del producto única, porque aquí abajo en el motor de búsqueda nos aparecerá la información única que hemos puesto, que podemos modificarla, podemos poner aquí bla, 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 ¿vale? Pues si ya lo hacemos arriba, ya no hacemos doble trabajo, que al final una tienda tiene que estar optimizada también para las horas de trabajo, como menos trabajemos, con más beneficio, mucho mejor. Y aquí automáticamente en la URL ya se nos está poniendo el título de la camiseta. Si os fijáis, los caracteres especiales, vigilad, ¿vale? Porque se ponen con una barra, con un guión, perdón, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Vamos a guardar toda esa información que hemos hecho, ya lo tenemos, ¿vale? Se agregó tal, el estado que lo tenemos activo. Si estáis manipulando el producto, mucho mejor poner en borrador, mucho mejor, ¿vale? Porque imaginaos que esto lo guardáis así, lo publicamos, y ya lo dejamos activo, el cliente entraría a la tienda y vería aquí lágrima. O si esto está mal hecho, mal escrito, imagínate que te equivocas en el producto y pones 0 euros, el cliente verá en la página 0 euros. ¿Vale? Ahora que he visto, me he dejado sobre todo, ¿vale? De poner la imagen del producto, ¿vale? Es la primera imagen, la primera que se mostrará en la tienda. Una vez ponemos activo, en nuestro caso, porque es una tienda que no está publicado, ¿vale? En la gestión de canales de venta, pues bueno, tenemos 3 en este caso. La tienda online, que es poder seleccionar al botón de comprar en nuestra tienda online. Si quitáramos el check, pues desde nuestra tienda ese producto estaría deshabilitado, estaría publicado, pero deshabilitado para realizar compras, ¿vale? Tenemos Facebook e Instagram. Bueno, yo tenía configurado Facebook e Instagram para el tema de publicidad y la parte de shop. Los mercados. Tenemos España, que es el que hemos configurado internacional. Dice, este producto está incluido en el mercado, pero el mercado está inactivo. ¿Por qué? Porque el mercado principal que tenemos, ¿vale? Y el que hemos configurado es el de España. Pero ojo, este es el mercado que tenemos configurado a nivel de tienda, no a nivel de producto, porque aún no hemos enlazado el producto con nuestro envío y entrega que hemos creado de envío rápido, ¿vale? Bueno, la parte de categoría de producto, tipo de producto, bueno, aquí ya podéis poner lo que queráis. Proveedor, en este caso es mi tienda, Lágrima Club. Las colecciones, pues bueno, pondremos que se encuentra en la página de inicio, en la colección Lágrima Club, que es donde tengo todos los productos, y en la parte de camisetas, ¿vale? La colección de camisetas, y lo guardamos. Etiquetas, pues bueno, aquí podríamos poner etiquetas que es cotón, ¿vale? Camiseta corta, unisex, bueno, algunas etiquetas, porque si tenemos habilitado el buscador, pues bueno, si yo busco camiseta corta, pues automáticamente este producto nos aparecerá. Yo no lo suelo tocar, ¿vale? Y por último, en la plantilla, aquí tenéis diversas plantillas, yo utilizo la predeterminada, ¿vale? Que es la misma que la que te aparece en la izquierda la imagen, en la derecha la información del producto, el precio, etcétera, etcétera, pero bueno, yo suelo escoger esta. Que sepáis que en el apartado de tienda, en el apartado de diseñar la tienda, podéis crear una plantilla para vuestras necesidades de un producto. Si las que en vuestro tema hay alguna plantilla de producto que no os gusta, pues bueno, podéis crear una y seleccionarla, ¿vale? Yo en este caso cojo la predeterminada, ¿vale? Y con todo esto ya guardamos el producto, ¿vale? Una vez guardado, bueno, perdón, Lágrima Club, ¿vale? Que me he dejado esto. Lágrima Club, camiseta
unísimas, ¿vale? Volvemos a guardar. ¿Vale? Y ahora ya hemos creado, ya tenemos el producto creado. Si vamos a productos, general, vamos a los activos, ¿vale? Vemos que ya tenemos el producto creado, está en estado activo, tenemos 50 existencias, es decir, 50 unidades para 3 canales, S, M y L. Los canales de venta tenemos los 3, lo que hemos dicho antes, y en este caso, pues bueno, mercados 2, porque tenemos el de España y el de internacional, que el internacional está activo. Una vez esto, tenemos que enlazar para que la gente, para que se pueda, para que la pasarela de pago, ¿vale? Se pueda activar los métodos de envío, ¿vale? Tenemos que ir a configuración, al apartado de envío y entrega, y en el envío rápido que hemos creado antes vamos a gestionar. Y una vez aquí vamos a agregar el producto, ¿vale? Para agregar el producto, pues bueno, ponemos lágrima porque tenemos varios, ¿vale? Y bueno, deberemos de bajar al nuestro. A ver, cuando encontramos el activo, el nuestro, ¿vale? Pam, 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 pam. ¿Vale? Aquí, ¿vale? Tenemos ya lágrima, seleccionamos y automáticamente ese producto estará debajo del perfil de envío rápido que hemos creado. Si no ponemos este producto en este perfil de envío, la gente no podrá comprar el producto. Muy importante, ¿vale? Ahora vamos a guardar. Y ya lo tenemos todo preparado, ¿vale? Ahora, ¿qué debemos de hacer? Haremos una prueba, una simulación, ¿vale? Para ver, bueno, si todo este proceso nos ha funcionado y si cuando compramos un producto baja a 49 las existencias. Antes que nada, voy a revisar los descuentos, ¿vale? Porque no voy a pagar los 40 euros porque es mi producto, es únicamente para testear, ¿vale? En este caso vamos a tienda online. Una vez estamos a tienda online, vamos a ver tu tienda porque quiero verla, ¿vale? Estamos dentro pues de Lágrima Club, myshopify.com. Bueno, esta es la web, ¿vale? Vamos a novedades, ¿vale? Y aquí nos aparece nuestro producto. Recordad, hemos hecho un precio de comparación, por lo tanto, tiene una oferta, ¿vale? Y al tener una oferta, pues aquí abajo nos aparece, valía 45, vale 40 euros y bueno, un 11% de descuento, perfecto. Y clicamos dentro del producto. Dentro del producto, pues bueno, es todo lo que hemos configurado. Tenemos el precio, el título, los tamaños que teníamos y aquí tenemos las 3 imágenes con la parte de delante, la parte de detrás y la parte con nuestro modelo, ¿vale? También tenemos los 3 tamaños y la opción de descripción, ¿vale? Aquí en la descripción, pues bueno, es todo lo que hemos puesto y a mí me gusta más personalmente, que si no ya lo explicaré en otro vídeo para cómo crearlo, ¿vale? Por menús. Por desplegables. Yo tengo aquí la descripción, hago desplegable y me aparece toda la información. Vale, una vez visto el producto, agregamos al carrito. Dentro del carrito, pues bueno, vemos que nos aparece una camiseta, tamaño S. Vamos a finalizar el pedido. Y ahora aquí, ¿qué nos aparece? Pues bueno, el correo electrónico, pues pondremos hola@gmail.com. Vale, confirmar que eres tú, pues no quiero confirmarlo, ¿vale? Nombre, pues Jesús. Apellidos, hola. Dirección, calle Diversión 25, ¿vale? Código postal 0845 tal. Ciudad, Barcelona. Provincia, pues de Barcelona. Y teléfono, pues 666-666666. Importante, ¿vale? Tenemos que poner el código que hemos creado para que me parezca que es gratis. Y ahora cuando pasamos a continuar con envíos, si os fijáis, ahora nos aparece el envío rápido como gratis, que es el envío que hemos creado antes en el apartado de envío y entrega y hemos sincronizado con el producto. Lo hemos relacionado. ¿Por qué? Porque si no relacionamos el producto con ese envío y entrega que hemos creado, que era el de envío rápido,
aquí en el producto no aparecerá ningún envío y no podremos continuar con el pago, ¿vale? Por eso es muy importante crear lo que hemos hecho al principio y después relacionarlo. Una vez pasamos a continuar con el pago y el envío, y como el producto es gratis, pues no me hace falta poner ninguna información de pago, tarjetas o cuenta bancaria. Y finalizamos el pedido. Ahora, si todo va bien, nos aparecerá que hemos confirmado el pedido, vamos a seguir comprando. Y si vamos a pedidos, es que antes ya he hecho una prueba, ¿vale? Me aparecía dos. Aquí en la de antes que he hecho era también una S, y la que ha hecho, el pedido que he hecho ahora también es otra S. Por lo tanto, ahora que ya hemos realizado dos pedidos de dos S, recordad que en el apartado de productos teníamos 50, vamos activos, y ahora ya nos aparecen 48 productos en existencia. Es decir, que al hacer el pedido, automáticamente Shopify, ¿qué ha hecho? Ha restado uno, bueno, en este caso dos, porque hemos hecho dos pedidos de la misma talla. Y si entramos dentro del producto, ¿qué nos aparece ya? Nos aparece que de la S, si recordáis, teníamos 15 unidades y ahora ¿cuántas tenemos? 13. Por lo tanto, verificamos que este proceso que hemos hecho cuando nosotros tenemos un producto en stock en un almacén, verificamos que el círculo de crear el envío y entrega, crear el producto y realizar una simulación funciona correctamente. Y esto es lo que tenéis que aplicar para cada producto que tengáis en vuestro almacén. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado esta formación o este curso, ¿vale? Sobre cómo crear un producto si nosotros tenemos stock y un almacén. Y bueno, nos vemos en otros vídeos